Se presentan dos distintos profesionistas en el campo de la ciencia política y el derecho. Nos concederán entrevistas sobre la representación política y el sistema electoral en México. Se les darán 5 preguntas a cada uno y ellos contestarán con su opinión basados en su experiencia y sus estudios académicos en el campo. Comenzaremos con una breve exposición de la trayectoria de las personas entrevistadas y las cuestiones son las siguientes. Para Bobbio, la democracia es el conjunto de reglas procesales que permite la toma de decisiones colectivas que establecen quién está autorizado de manera legítima para tomar esas decisiones, así como los procedimientos a los que se deben sujetar. Quienes están autorizados son, según él, representantes populares que pueden leer, comprender y convertir las demandas en acciones de gobierno. Para Luisa Béjar, la representación es la obligación de atender las expectativas de los ciudadanos y las demandas funcionales u operativas correspondientes, bajo ciertas restricciones. Comporta la obligación del representante de convocar, explicar y justificar las políticas acordadas, así como de asumir la responsabilidad por los resultados de tales decisiones en el momento electoral. Ahora bien, ¿se puede percibir la similitud entre ambas posturas revisadas y el caso mexicano? Dejemos que los expertos nos den su opinión. José Antonio Elvira, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara desde hace 20 años y profesor de Ciencia Política en el ITESO desde hace 10 años. Ha participado en institutos electorales como el Consejo Electoral y el IFE, así como en la Administración Pública Estatal, en el Comité de Planeación de Desarrollo del Estado y en el Instituto Efraín González Luna, haciendo investigaciones y dando cursos. ¿Qué es la representación y por qué es importante para garantizar la democracia y el Estado de Derecho? Comentábamos que la representación es justamente uno de los pilares fundamentales de las sociedades y las instituciones democráticas modernas, dado la imposibilidad que tenemos como sociedades tan amplias y complejas de que todos nos involucremos en los asuntos públicos, participamos, digamos, de una manera menos directa, es decir, a través de elección de representantes que van a tomar decisiones colectivas en nombre de esa representación. Desde el siglo XVIII, por ejemplo, venimos discutiendo si los representantes tienen que hacer exactamente lo que los electores, lo que los ciudadanos digan, o tienen cierto margen de libertad para definir bajo sus propios parámetros lo que es más conveniente para la comunidad y en tanto asumir posiciones y tomar decisiones. Ese debate no se va a agotar. Hoy mismo, en nuestros días, tenemos personas que siguen pensando que la democracia directa es la mejor forma de organización política y que todos deberíamos tener el mismo peso en la toma de decisiones, sin necesidad de intermediarios que definan por nosotros qué se tiene que hacer o qué se tiene que decidir. Y hay otras que entienden que la representación política, por ejemplo, en términos de congresos y de parlamentos, pues es necesaria para favorecer un proceso, digamos, como mucho más consensual y mucho más estructurado de institucionalidad política. Por tanto, el debate no se agota ahí y va a permanecer siempre. ¿Qué hemos estado construyendo en los últimos años? Mecanismos que traten de vincular los dos procesos. Mayor participación, involucramiento directo de las personas, por ejemplo, mecanismos como referéndums, plebiscitos, iniciativas populares y ese tipo de mecanismos que sirven como una especie de democracia indirecta, se le llama, para que las personas se vinculen y se involucren más en los procesos de toma de decisiones. Entonces, de alguna manera ese proceso ha tenido resultados positivos, pero tampoco ha limitado las críticas que se hacen al modelo representativo de democracia. ¿Es vigente el sistema de representación política en México? ¿Por qué? Mira, tenemos un sistema de representación muy, digamos, particular. Se le conoce como un sistema segmentado. Combinamos dos preceptos, la elección de cargos por mayoría y la elección de cargos por proporcionalidad. Esto genera, por ejemplo, en los congresos, con los congresos nacionales y en los congresos estatales, pluralidad, es decir, que haya distintas fuerzas, distintas visiones de comunidad que tienen la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. A mí me parece que es apropiado.
Han surgido muchas voces en México que dicen que deberíamos abandonar el sistema de representación proporcional, pero yo no considero que fuera apropiado. Dos argumentos concretos. Si tú tuvieras un sistema de mayoría pura en México, de representación de mayoría, tendría solamente 3 o 4 partidos representados. Yo no creo que ese abanico de partidos signifique la representación plural de una sociedad tan heterogénea como la mexicana. Entonces, me parece que lo preocupante no es que existan muchos partidos con representación, sino que los partidos que tengan representación de verdad sean partidos políticos que representan intereses reales de personas. Esa es la clave de la discusión. Entonces, no me parece que sea inapropiado el sistema de representación que tenemos, me parece que es muy apropiado, dado que si tú te fijas las diferencias entre, por ejemplo, mexicanos de Chiapas y mexicanos de Jalisco, pues son muy fuertes en la forma de entender la vida, la comunidad, valores, principios, propósitos, y esa representación plural justamente permite que todas esas voces tengan una parte, aunque sea mínima, pero de estructuración de decisiones colectivas. ¿Consideras que nos encontramos en una crisis de representación? No, yo no sería la palabra crisis. No me parece que sea la mejor manera de definir. Tenemos problemas de cómo ajustar, tenemos mecanismos que no están funcionando, tenemos partidos que no están cumpliendo sus funciones, tenemos grupos de interés y de poder que están buscando maneras ilegales de que la representación de sus intereses particulares esté por encima de otros grupos. Pero eso no significa que la representación no sirva. Más bien lo que tenemos, en mi opinión, que estructurar es pautas de hacer más responsables a quienes se supone que nos representan políticamente, para que rindan cuentas y nos ofrezcan razones de por qué deciden lo que deciden. ¿Qué crees que se podría modificar para que se garantice la legitimidad, la representación y la democracia desde el sistema electoral representativo? Mira, hay muchas posibles respuestas. Una de ellas tiene que ver con garantizar que los partidos que son realmente partidos políticos sigan teniendo registro y financiamiento público. Quienes no representan intereses de personas y de grupos de la sociedad, pues no sean partidos y no se les financie y no tengan registro. Porque ese esquema es muy negativo. Ante un mal desempeño de una organización que realmente no es un partido y que es más bien un grupo de interés que busca tener financiamiento público y cargos para chantajear políticamente, las personas se decepcionan. Entonces consideran que todos los partidos son malos y ya no distinguen los que de alguna manera tratan de estructurar pautas de representación de intereses colectivos. Ahora, ¿podremos estar en contra de esos intereses que busca representar cierto partido político? Pues sí, probablemente sean contrarios incluso a la visión que tenemos de comunidad o a los intereses mismos de nosotros. Pero eso no significa que sean inválidos. ¿Por qué? Porque todos los intereses en una democracia son válidos de representar. Lo que tenemos que estructurar es fortalecer el marco institucional para que estos intereses que no son legítimos y que no son democráticos no estén por encima de la comunidad. Entonces me parece que la principal tarea es fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer el cumplimiento de los ciudadanos respecto de estos valores democráticos, que no solamente se queden campañas de información y spots en televisión de que hay que ser democráticos, sino realmente de adquisición de destrezas cívicas, de capacidades ciudadanas que te permitan vivir la democracia en todos los ámbitos. Tenemos que pasar del discurso de que somos democráticos a la práctica de valores democráticos reales. Y por último, ¿algún título, autor, revista o material que recomiendes para el tema? Muchísimos, pero por ejemplo, para democracia, uno de mis autores favoritos es Robert Dahl, que seguramente ya lo han revisado en tus clases. Sí, coincido. Sartori es bueno, aunque es un poco más complicado en su redacción, pero es muy, muy bueno para hablar de democracia. Hay otras visiones diferentes de democracia, por ejemplo, David Held, Gianfranco Pasquino, me parece que es una referencia obligada. Y bueno, más o menos por ahí. Brenda Calderón, licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Electoral y en el nuevo sistema penal acusatorio, así como en medios alternos de solución de controversias. Es simpatizante de Morena. Fue candidata por este partido a regidora en 2015 y se registró su precandidatura al Distrito 8 en este proceso electoral. ¿Qué es la representación y por qué es importante para garantizar la democracia y el Estado de Derecho? La representación política es el poder, vaya la redundancia, que nos da la ciudadanía a través de su voto en una elección para ejercer ese mandato
de acuerdo a las necesidades de nuestro país y de la propia ciudadanía. Realmente no existe una democracia al 100%. Considero que hay demasiada democracia inducida, pero bueno, a fin de cuentas, esa democracia nos permite vivir en un estado de derecho en el que vivimos en un país normado de leyes y de instituciones que hacen valer las leyes y garantizar un bien común para la sociedad. ¿Es vigente el sistema de representación política en México? ¿Por qué? No se ejerce al 100%, no tenemos la cultura como ciudadanos de exigir que realmente se lleven a cabo los procesos como debe de ser y de verdad que haya una democracia bien reglamentada, bien cimentada para tener ahora sí que el poder al elegir a nuestros mandatarios. ¿Consideras que nos encontramos en una crisis de representación? Sí, por supuesto, porque primeramente considero que para que una persona nos represente, ya sea en cualquier sector, como presidente, en el sistema legislativo, siempre he dicho que debe de haber un perfil adecuado para poder ejercer cierto cargo público. Entonces, no es completamente satisfactoria la representación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos limita a veces en algunas cuestiones que no tenemos el conocimiento en cierta situación que refiere a nuestro país o la propia ciudadanía. ¿Por qué? Porque no tenemos el perfil. Reglamentar esas situaciones referente al perfil de cada persona para que ejerza un puesto público, ¿no? ¿Qué crees que se podría modificar para que se garantice la legitimidad, la representación y la democracia desde el sistema electoral representativo? Bueno, definitivamente lo que tenemos que reformar es nuestra ley electoral y obviamente también la Constitución, que nos habla de los requisitos que cierta persona debe de tener para postularse a un cargo público. La edad, profesión. Desgraciadamente, no todos los diputados son abogados, que debería de ser lo adecuado, porque si vas a legislar, a reformar, a abrogar, no sé, proponer iniciativas de ley, debes de tener conocimiento en las leyes. Entonces, desde ese punto estamos mal. Ahora, cualquier persona se postula para ser diputado, senador, no tiene el conocimiento, los perfiles adecuados para desempeñar cada cargo público al que uno se vaya a postular. Y por último, ¿algún título, autor, revista o material que recomiendes para el tema? Y la gente se enfrasca mucho en el internet. Entonces, en internet hay muchísima información. Te puedes meter a la página del Tribunal Electoral o de cualquier otra dependencia que te hable de estos temas. Y es más fácil para la comunidad estar al día, ¿no?, en cuestiones políticas.